Buenas tardes a todos. Yo soy María Perador, directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad del ISA Institute. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Juan Pablo Acorinti, que él es criminalista y jefe de la Unidad Operativa para la Investigación de General Roca. Para que sepáis un poco quién es, Juan Pablo Acorinti es licenciado en Criminalística y criminalista con una vasta experiencia en ciencias forenses. Desde el año 2009 ha ejercido su profesión en diversas fuerzas de seguridad de la República Argentina, incluyendo la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad. Su carrera en estas instituciones fue forjada a través de concursos públicos de oposiciones y antecedentes. Acorinti se ha destacado como perito en balística forense, realizando tareas tanto de campo como de laboratorio, y es uno de los pocos operadores y analistas de la tecnología IBIS en el país. Además, ha desempeñado roles importantes como perito químico de la escena del crimen y perito en el levantamiento de rastros papilares. En la actualidad, Juan Pablo Acorinti es el jefe de la Unidad Operativa para la Investigación de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Roca, bajo el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. Y en este cargo también Juan Pablo es responsable de proporcionar asesoramiento técnico y científico a los fiscales y de participar en diligencias complejas de investigación criminal, tanto del campo como del laboratorio. Juan Pablo, para nosotros es un auténtico honor tenerte hoy en esta masterclass. No, muchas gracias María, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que estén aquí presentes, que por lo que veo ya son muchos. Mm. Informaros que Juan Pablo, al igual que otros profesores expertos en criminología, es profesor en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, que como sabéis es 100% online y dura 9 meses. Este máster, si estáis interesados, que sepáis que tiene una doble titulación con la UDIMA y tiene por objetivo profesionalizar a los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, sobre todo poniendo énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, instituciones públicas y organismos internacionales. Con este máster es importante que sepáis que vais a adquirir todos aquellos conocimientos y habilidades profesionales necesarias para poder analizar y hacer investigación criminal, ya que está compuesto por un equipo de profesionales como Juan Pablo, que son profesionales en activo, policías, guardias civiles, directores de seguridad y profesionales de la criminología. Lo que hace diferente a este máster del resto es que es 100% práctico, interactivo, inmersivo, y ya desde el inicio os juntáis con diferentes unidades de análisis criminal en la que junto con otros compañeros y mentores vais a ir resolviendo casos reales, con lo cual cuando acabéis este máster habréis aprendido de primera mano cómo se lleva a cabo la tarea del analista criminal desde una posición teórica y también práctica. Antes de empezar con la ponencia, Juan Pablo, me gustaría hacerte algunas preguntas para poder contextualizar y profundizar en algunos aspectos relacionados con tu experiencia y los temas que abordaremos hoy. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a dedicarte a la criminalística y a la investigación forense? Sí, bueno, mi carrera o mi vida dentro de las ciencias forenses arranca, como bien vos contaste hace un ratito, en el año 2009. Yo cursé la licenciatura en criminalística, me recibí de licenciado en el año 2007. Y lo que a mí siempre me gustó era hacer las tareas de campo, era ir a la escena del crimen, ese estar presente mientras se hacen esas diligencias. Era lo que más me llamaba la atención mientras era estudiante y bueno, y una vez egresado. Me di cuenta que una vez que tenía el título en la mano, la única forma de poder acceder a esas escenas, la única forma de poder estar presente haciendo esas diligencias era perteneciendo a una fuerza de seguridad. Así que, bueno, ingresé a la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estuve un año. Y bueno, cuando me recibí como oficial de policía, ya empecé a trabajar en lo que son las dependencias de policía científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí se desencadenó toda la carrera que vos contaste hasta ahora. Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal, Policía de la Ciudad y actualmente en la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal. Y como he mencionado en tu extensa biografía, eres uno de los pocos operadores y analistas de la tecnología IBIS. No sé si podrías explicarnos más sobre esto. Sí, bueno, eso tuve la suerte de que mientras estaba en la división balística de la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad adquirió la tecnología IBIS. Hasta ese momento nosotros no contábamos con bases de datos balísticas. Y bueno, fui seleccionado dentro del personal de la división balística para poder hacer la capacitación tanto de
operación de las terminales de carga, el Bullet Tracks y el Brass Tracks, como también después de la terminal de análisis de las imágenes, del match point. Así que tuve la suerte de estar en el lugar indicado, en el momento preciso, y bueno, cuando se adquirió esa nueva tecnología, pude capacitarme y después ejercer en lo que es todo lo que, ver crecer el sistema SAIB, que es el sistema automatizado de identificación balística de la República Argentina, prácticamente desde su inicio. Y en el ámbito de la criminalística, especialmente en el ámbito de la investigación forense y la resolución de crímenes, es fundamental que los profesionales como tú contéis con habilidades específicas que os permiten analizar y comprender todas las dinámicas tan complejas que hay en la escena de un crimen. Y en base a tu experiencia entiendo que has sabido identificar bien cuáles son estas habilidades claves. ¿Cuáles son esas habilidades más cruciales para los profesionales que buscan especializarse en este ámbito y especialmente en el ámbito de la identificación y la resolución de crímenes o de escenas del crimen? Y yo creo que hay varias habilidades que un criminalista tiene que desarrollar. Fundamentalmente para mí es básico que tiene que ser proactivo. El criminalista tiene que ser una persona proactiva. Proactiva en el sentido de que no se puede quedar nunca. Tiene que estar todo el tiempo investigando, tiene que estar todo el tiempo creciendo, tiene que estar todo el tiempo viendo qué pasa fuera de su entorno, porque me parece que la verdadera forma de crecer es esa, es empezar a prestar atención qué pasa en otros lados, qué dinámicas se dan en otros lados, cómo evolucionan las ciencias forenses en otros países, en otros ámbitos, para después poder capitalizarlo en el propio. Para esto es fundamental, nada, ser curioso, no quedarse con lo que uno aprende solamente en cursos, en la facultad, en un webinar, en una masterclass, en donde sea, sino creo que todos esos espacios tienen que funcionar como disparadores para que uno después pueda seguir profundizando, que algo le llame la atención, le despierte curiosidad y después pueda investigar, pueda profundizar. Creo que eso es fundamental, porque si nos quedamos con los contenidos que aprendemos en la facultad, en la universidad o en donde sea, nada, de un año para el otro pasamos a estar desactualizados y no le sirve al sistema de justicia, que en definitiva siempre está esperando la mejor respuesta y la más actualizada que nosotros le podamos dar. En el máster de analista criminal y criminología abordamos todos los aspectos que tienen que ver con la prevención de la delincuencia, incluyendo pues, la comprensión y desmitificación de las representaciones mediáticas de la criminalística, que por eso estamos aquí. ¿Qué importancia consideras tú que tienen los conocimientos en criminología y se pueden aplicar al ámbito de la criminalística? Eh, bueno, yo creo que es una relación, a ver, por un lado, me parece lo fundamental que tenemos que hacer siempre que arrancamos un curso de criminalística, y me imagino que los que arrancan los cursos de criminología deben hacer lo mismo, es entender que muchas veces utilizan las dos palabras como sinónimos, pero son cosas completamente diferentes. Entonces, cada una de las ciencias va a ser el aporte desde su óptica, la criminología como ciencia social, como especialistas en el estudio del delito como fenómeno social, del delincuente, de la víctima, pero todo con un enfoque social, mientras que la criminalística se va a abocar a tratar de reconstruir qué fue lo que pasó en un determinado evento a partir de la información que pueda extraer de los indicios materiales, de cosas tangibles. Y acá hacemos un paréntesis y podríamos agregar también hoy en día las evidencias digitales. Pero son enfoques distintos. Entonces creo que si bien no está del todo desarrollado en algunos países, como por ejemplo en Argentina, yo creo que la criminología tiene potencial para poder aportar información a las investigaciones criminales, pero que no está del todo sistematizado y que no está del todo explotado. Hoy en día, por lo menos en los entornos que yo conozco, en los que me he movido, se hace mucha fuerza, mucho hincapié y sobre todo creo también esto se debe a los sistemas judiciales acusatorios que se están implementando en Argentina. Se pone como piedra fundamental de la investigación criminal a la evidencia física, a lo que aporta la criminalística y lo que aportan las ciencias para tratar de resolverlo, y no se le está prestando demasiada atención al aporte que nos puede hacer la criminología desde las ciencias sociales. Muy interesante esto que apuntas y luego lo podemos acabar de debatir después de tu exposición. La masterclass de hoy se titula Desmontando mitos del CSI. Cuando Juan Pablo finalice su ponencia podremos formular las preguntas que nos habréis hecho llegar tanto por Discord como por aquí mismo, por Zoom, para que Juan Pablo pues, pueda responderlas. Las personas que todavía no sois miembros de Lisa Comunidad podéis ir haciendo las preguntas por aquí. Juan Pablo, si quieres ir compartiendo pantalla, comenzamos con la Bien, ponencia. vamos a ir compartiendo.
Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema que me propusieron María y Daniel, que es desmontando los mitos del CSI o del Crime Scene Investigation. La realidad es que cuando María y Daniel me propusieron conversar todo sobre este tema, me pareció genial, me pareció bárbara la idea, empecé a trabajar en el contenido, en la organización, en cómo contarles a ustedes esto de desmitificar un poco lo que es la serie y lo que la serie muestra. Y me encontré con que para los criminalistas es casi natural, tenemos naturalizado esto de en algún momento de nuestras vidas tener que desmitificar lo que pasa en CSI. Esto probablemente sea, no me pasa a mí solo, estoy seguro que le pasa a todos los criminalistas. Y si ustedes le preguntan a algún conocido o si incluso es lo que a mí me sucedía, en una reunión familiar o en una reunión del club o con amigos, donde sea, que gente que no me conoce se entera que soy criminalista, lo primero que dice es, ah, como si es ahí. Entonces existe siempre este link, este vínculo entre lo que es la serie y lo que es la realidad. Y ya les digo, esto no solamente sucede en ámbitos sociales, como puede ser una reunión, un cumpleaños en el club, en donde sea, sino que muchas veces también nos vemos en la necesidad de dar estas explicaciones en ámbitos laborales, ¿sí? En ámbitos policiales, en ámbitos judiciales. Siempre viene alguien con una idea que vio en CSI y que la quiere aplicar en la investigación que estamos desarrollando. Entonces, estoy seguro de que si le preguntan a cualquier criminalista que ustedes conozcan sobre esta relación entre CSI y el ejercicio de la profesión, algo va a tener para decirles. Entonces, esto me disparó algunas preguntas, como por ejemplo, ¿ustedes se imaginan un veterinario que tuviese que salir a dar una charla como esta o que en una charla desmitificara a Doctor Dolittle y que tuviera que salir a aclarar que no, en realidad los veterinarios no hablamos con los animales y los animales no nos contestan? Yo creo que no. No nos imaginamos o no sería algo frecuente de encontrar o que nos parezca razonable. Lo mismo pasaría si ustedes hablan con cualquier policía. Yo creo que un policía no tendría la necesidad de salir a dar una charla para desmitificar Arma Mortal, por ejemplo, o cualquier otra película policial, en la que se recorren calles a toda velocidad, en la que vuelcan y explotan autos, en la que hay disparos por todos lados y nunca le pegan, o que se agarran a golpes de puño con los jefes de la mafia. Creo que ningún policía tiene la necesidad ninguno de nosotros se imaginaría que verdaderamente el trabajo de un policía consiste en eso. Y lo mismo pasa o pasaría si nosotros nos cruzamos con alguien que dice ser o que nos cuenta que es profesor de química en una escuela secundaria. No le diríamos, ah, sí, ¿y cómo es eso de andar haciendo metanfetamina en una casa rodante? Porque sería inverosímil, ¿no? Yo creo que los profesores de química no tienen este trabajo que tenemos los criminalistas de tener que salir a contar que lo que sucede en la serie es un mito y que no pasa en la vida real. Sin embargo, como les conté hace un ratito, los criminalistas tenemos como un poco naturalizado esto de tener que contar o tener que explicar qué es ficción y qué es realidad. Entonces, cuando nosotros contamos que somos criminalistas, que hacemos criminalística, lo primero que pasa es que se confunden con criminalística con criminología. Ese es como un común para quien no conoce los pormenores de cada disciplina. Y lo segundo que nos dicen es, ah, es como CSI entonces, os trabajás de CSI. Eh, y bueno, acá es donde nace un poco, donde surge esta confusión y esta necesidad de desmitificar la serie que María y Daniel me planteaban. Bien, entonces, para los que no conozcan, vamos a hacer una breve introducción primero. Les cuento que CSI es una serie policial que la saga se inició a principios del 2000. Cuenta con varias ediciones, CSI Las Vegas, CSI Miami, todas se van desarrollando en distintas ciudades y con distintos equipos de investigadores, pero en realidad la trama o el concepto central es más o menos el mismo. Podemos decir que es una serie televisiva policial cuyos capítulos duran aproximadamente una hora. En esa hora está la introducción, el nudo y el desenlace del hecho.
Generalmente siempre hay una muerte violenta involucrada, es decir, este grupo de investigadores se dedica a través del análisis, de la recolección, del análisis y de la interpretación de la evidencia física, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre cuáles son las etapas de la criminalística, pero en definitiva en esa hora los casos quedan prácticamente resueltos, desde que se los presentan, prácticamente no, en realidad quedan resueltos, desde que se los presentan, desde que los introducen a la investigación hasta que tienen al culpable. Los hechos, como les decía, se resuelven siempre basándose en evidencia física, y esto es un dato que nos debería llamar la atención. Siempre todo termina esclarecido en base a evidencia física. Por otra parte, las evidencias esas que se recolectan y que se estudian suelen tener explicaciones únicas de interpretación sencilla, es decir, aplicando el sentido común a la evidencia que están viendo y con las certezas o con los índices de certeza que suelen arrojar los sistemas, que son 100%, 100% de identificación o 100% de certeza o 100% match, o si no es el 100 es el 90 y pico siempre, pero es como que los sistemas nos van guiando, nos van aportando información fácil de digerir, fácil de interpretar, cuando esto vamos a ver que no es tan así. Otra cosa que llama la atención de la serie, obviamente, es que tienen recursos tecnológicos que son prácticamente ilimitados en sistemas, en recursos económicos también. Todo lo que existe y lo que no existe también lo tienen a disposición. Los capítulos finalizan cuando efectivamente descubren al asesino y lo más importante, y creo que acá está lo que le da esa verosimilitud a los capítulos, es que tienen muchos elementos tomados de la realidad, aunque algunos están sobreestimados o exagerados, ¿sí? Es decir, tiene la serie muchos elementos que toman de las investigaciones criminales reales, de la aplicación criminalística real, aunque tienen procesos más acelerados, tienen respuestas más eh, rápidas y eficientes y certeras, cosa que en la vida real no es tan así. Pero, ¿qué pasa? Para el ego, para quien no conoce las limitaciones que tiene la ciencia, lo ve presentado en un programa y como esa técnica existe en la realidad, cree que puede obtener los mismos resultados en los mismos tiempos y de la misma manera, y esto no es tan así. Entonces, yo creo que ese es el secreto por el cual CSI pasa a ser algo tan creíble para quien no conoce los pormenores de la criminalística, porque se empiezan a difundir lo que es los eventos que son reales, los que están exagerados y los que no existen, y un poco se empiezan a entremezclar. Y en este sentido les traigo algunos fragmentos para presentarles. Son fragmentitos cortos de un minutito aproximadamente que les quiero ir mostrando, y vamos a ver de qué manera sucede esto. Van a ver cómo la serie toma y utiliza elementos reales, elementos que son reales pero están exagerados, y elementos que no existen. Entonces vamos a empezar con el primero de los fragmentos y vamos a ver qué es lo que sucede en esta secuencia. Here you go. Holly's weapon's already loaded, so just point the gun in the entry hole there to do your test fire. Okay, thanks, Bobby. Okay, now in order to eliminate Holly's gun as the possible weapon, we start by looking for imperfections in the bullet striation. Now that's odd. What's wrong? We don't have an elimination, we got a match. Shot her with the wrong gun. Bien, ¿se fijaron lo que pasó? Entonces, esta primera secuencia es perfectamente real. Tranquilamente podría ser el trabajo de cualquier perito balístico diario en su división. Lo que hizo la protagonista lo primero que hizo fue extraer un proyectil testigo en un medio líquido, es decir, esa especie de pileta donde ella efectúa un disparo, se llama recuperador en medio líquido. Lo que hace es un disparo de prueba, lo que se denomina disparo de prueba con el arma que fue secuestrada, para obtener ese proyectil testigo y poder compararlo contra el proyectil que fue secuestrado en el lugar del hecho, que es lo que hacen en la segunda parte de la secuencia en el microscopio. Si bien podríamos discutir cuáles fueron las estrellas que miró y cuál era la imagen que arrojaba el microscopio, eso es harina de otro costal. Lo que sí me interesa es que
es una práctica frecuente, real y que se pueden encontrar en cualquier laboratorio balístico que ustedes visiten, esto de recuperar, disparar el arma que fuese secuestrada para obtener ese proyectil, que ese proyectil pueda ser cotejado y posteriormente ese proceso de cotejo en el microscopio para ver si el proyectil que fue secuestrado en la escena efectivamente fue disparado por esa arma. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual la escena tomada de CSI se ajusta perfectamente a la realidad. Vamos al segundo ejemplo. Hey, check this out. Dante and Brooke are both in this shot. Means somebody else is filming. Means there's a third player, Walter. Can you zoom in on that? Mike Darrow. Bueno, acá tenemos un ejemplo que suele ser de los más comunes y de los más pedidos también, de los más creíbles. ¿Qué pasa? Acá el protagonista Horatio le pide que le haga zoom sobre una fotografía que tiene en el celular y hace zoom con una definición espectacular y en algunos píxeles, en un rinconcito de la foto, logra descubrir la imagen perfectamente reconocible de una persona que evidentemente era de interés para la investigación. Entonces, acá nos encontramos ante un caso en el cual esa tecnología existe, sí existe. ¿Podemos hacer zoom sobre las fotos? Sí, incluso podemos mejorar las imágenes, pero lo que plantea la serie es exagerado. Es decir, son muy pocas las veces que haciendo un gran nivel de zoom, incluso en un teléfono, podemos tener una cara tan reconocible. Y esto es lo que muchas veces se pide o se quiere hacer para poder reconocer patentes que salen documentadas en cámaras de seguridad o para poder ver reconocer personas que incluso las cámaras captan al momento de cometer algún ilícito. Pero bueno, nos encontramos con las limitaciones de la realidad, que si la cámara es mala o de mala calidad, no se puede reconocer a la persona, que si está ubicada muy arriba, no tampoco sirve, que si estaba sucio el lente, que si era de noche, en fin. Muchos problemas que las imágenes nos presentan y que no es tan simple como lo agarro, lo pongo en el teléfono, amplío con los dedos y obtengo información que me sirve. Entonces, acá estaríamos en un caso en el cual CSI toma herramientas de la realidad y las exagera un poquito. Y vamos con el tercero. Vamos con el tercer fragmento y después lo comentamos. This is the vacation shot that gives us something to work with? The tourist was taking a picture of this girl. So, enlarging the reflection in her eye. I'm gonna slide the image over. There's our victim. Upper right. Esto sencillamente es espectacular. ¿Vieron lo que hizo? A partir de una imagen obtiene el reflejo de lo que a la persona se le aparecía en el iris, en el reflejo del ojo, lo extrae, hace una ampliación y ahí identifica a una persona. Esto es absolutamente brillante. ¿Se imaginan si esto fuera real, la cantidad de hechos que nosotros podríamos esclarecer? Y sin embargo, claro está que esto no tenemos capacidad de hacerlo, ¿sí? No existe técnica, no existe, creo que no debe existir una imagen con la calidad suficiente para poder hacer este tipo de ampliaciones. Está un poco relacionado con la anterior que nosotros veíamos exagerada, pero bueno, acá directamente llevan el caso al extremo y obtienen el reflejo del iris de una persona, es decir, del globo ocular de una persona, que era lo que se estaba reflejando en ese momento. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de algo que no existe y la serie lo viste de cierta verosimilitud para darle color. No tenemos que perder de vista que esto es una serie ficticia. Here you go. Y ahora les voy a mostrar un cuarto fragmento. Y la idea, yo creo que ustedes no van a poder abrir micrófono, ¿no? No creo que lo tengan habilitado, pero sí quizás a través del chat. No sé si María está por ahí y me puede dar una mano. Les voy a mostrar un fragmento y quiero que me digan ustedes qué les parece. Vamos a hacer así una encuesta rápida. Esta imagen que ustedes van a ver, ¿les parece real? ¿Les parece exagerada? ¿O les parece algo inexistente? Vamos con el fragmentito. Are you sure this is a WFOR microphone? I want to make sure it has the same sensitivity. Well, they let me pull it right out of their van. According to the video, you're standing where the news lady was.
Horatio was standing approximately there facing northwest when he discharged his weapon. Brad fired his .38 from where you're standing. Let's light him up. Fire in the hole! Shots from Horatio and Brad's position didn't leave an echo, Stan. So the mystery shooter provided the echo. Find the echo, find the shooter's position. We got it. Bien, no sé si llegaron a entender qué es lo que sucede en la secuencia. Lo que pasó fue lo siguiente. Lo que estaban investigando era una escena en la cual había habido diferentes tiradores, varias personas que accionaron armas de fuego. Entonces, a partir de esta recreación, con petardos y sistemas de accionamiento a distancia, lo que hicieron fue hacer distintos estallidos simulando disparos, y a partir de eso lograron determinar cuál era la posición que tenía cada uno de los tiradores, fundamentalmente aquella del tirador desconocido. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, creo que podemos hacer el intercambio a través del chat. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es una técnica real? ¿Es una técnica real pero exagerada? ¿O es una técnica inexistente? Y a ver, yo no sé si puedo ver el chat de acá, pero si no, María, te pido que me digas cómo vienen más o menos, si hay más reales, más exagerados o más Exagerado. inexistentes. Hay exagerado, exagerado, luego real, pero exagerada. Bien, exactamente. Esta técnica es una técnica real, pero exagerada, ¿sí? Según cuentan las crónicas periodísticas, la producción de CSI se comunicó con el físico Guillermo Pregliasco, que es un físico que tenemos acá en Argentina y que ha intervenido en una serie de hechos importantes, cada tanto es fuente de consulta. Y en uno de esos casos en los que intervino, que fue el homicidio de Teresa Rodríguez, él había aplicado una técnica para poder determinar cuál era la posición del tirador que había producido el disparo que terminó asesinando a esta persona. Entonces, bueno, fíjense cómo los resultados obviamente son exagerados, porque ellos a partir de esas explosiones lo cargan, ni siquiera las cargan, las detecta un sistema que automáticamente les va diciendo cuál es el porcentaje de probabilidad de que el tirador haya estado ahí. Eso obviamente no existe, sino que esto los resultados fueron fruto de investigación, de ensayos, de toma de muestras, de procesamiento. Pero bueno, esto de forma inmediata, lo que están exagerando es los tiempos en los cuales se obtienen respuestas. Pero la técnica en sí fue tomada de un hecho real y de un físico real que se dedica a hacer esta clase de investigaciones. Entonces empezamos a ver cómo o de dónde surge en realidad la fuente de los casos o de las técnicas que se aplican en la serie. Bien. Y esto no tendría mayor valor o mayor importancia si no fuese que este efecto o ¿cómo decirlo? Estas expectativas que la serie produce en las personas tienen impacto en la vida real. De hecho, hay autores que se dedicaron a estudiar esto, y si bien la biblioteca la tenemos compartida entre aquellos que dicen que existe el efecto CSI y aquellos que dicen que no existe, lo cierto es que se puso al menos la lupa sobre esta cuestión en esto que recién les comentaba, en lo que se dio a llamar el efecto CSI. ¿En qué consiste el efecto CSI? Bueno, el efecto CSI básicamente consiste en las expectativas que las personas que actúan como jurados, en jurados populares, en juicios penales, tienen respecto de la evidencia científica. Resulta que los autores que dicen
o que declaran que efectivamente existe este efecto, lo que plantean es que los jurados llegan a esas instancias, llegan a sentarse ahí y a escuchar los sucesos que se ventilan en las audiencias de debate con una expectativa muy alta. Es decir, que pretenden que en todos los hechos criminales o en todas las investigaciones judiciales que se llevan respecto de hechos penales, se obtenga evidencia que aporte información categórica, que en todas se obtenga ADN, que se esclarezcan los hechos a partir de huellas dactilares. Es decir, espera mucho de lo que la criminalística puede aportar. Entonces, ¿qué sucede cuando la realidad demuestra que no se alcanzan esos estándares que los jurados pretenden o que los jurados le demandan al proceso? Terminan absolviendo o considerando no culpables a personas porque consideran que el estándar probatorio no fue suficiente para declararlos culpables, para dictaminar una culpabilidad. Entonces, ya les digo, hay mucha bibliografía. Hablar sobre esto, sobre si existe o no existe, probablemente nos demandaría un cuatrimestre completo haciendo revisiones bibliográficas, porque incluso obtener información fiable o fehaciente de cómo son los procesos que se desarrollan o que desarrollan los jurados al momento de deliberar y de fallar en un juicio es bastante complejo. Pero bueno, no es lo que quiero plantearle, o lo que les quiero mostrar es que el efecto que la serie produjo sobre la vida real no es algo inocuo, sino que hay gente que se dedicó a estudiarlo y que considera de hecho que esto puede interferir en la administración de justicia. Entonces, ya tenemos un panorama de qué es CSI, de cuáles son los elementos que utiliza para hacer verosímil sus argumentos, y de qué manera puede impactar, o algunos autores consideran que esto impacta en la vida real. Pero vamos al otro plato de la balanza. Vamos a hablar ahora de qué es criminalística, qué son o qué es la ciencia forense. Primero, me gustaría darles un pantallazo contextual. Un pantallazo contextual de la mano de un breve recorrido histórico. Empecemos entonces. Tenemos que entender que la criminalística es el estado actual de desarrollo el cual alcanzamos producto de la evolución de dos elementos clave, que son, por un lado, los medios de prueba y por el otro lado, las investigaciones criminales. Vamos a hacer un breve repaso histórico sobre estos dos elementos, sobre cómo evolucionaron los medios de prueba y sobre cómo evolucionaron las investigaciones criminales. Hablemos primero entonces de los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Bueno, los medios de prueba son las formas que nosotros tenemos de demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona dentro de un proceso penal. Esos son los medios de prueba. ¿Y de qué manera evolucionaron? Bueno, si nosotros pensamos en la forma en la cual se demostraba la culpabilidad o la inocencia en la Edad Media, pongámosle un año 1200 para tener una referencia más o menos, ¿de qué manera se demostraba? ¿O de qué manera, cuál era la etapa de evolución que tenían los medios de prueba en esa época? Bueno, esa es la que se denomina, o lo que algunos autores denominaron como etapa de la divina providencia, o del dedo de Dios, o etapa de las ordalías. ¿En qué consistía? Bueno, en que la culpabilidad o la inocencia de las personas, primero que los hombres no se hacían responsables, como que no se ponían los pantalones largos para decir si una persona era culpable o inocente. Entonces, ¿qué hacían? Lo dejaban en manos de Dios. Por eso esto de la divina providencia o del dedo de Dios. ¿Y de qué manera se manifestaba Dios para decir si una persona era culpable o inocente? Bueno, se sometía a quien era producto del proceso, al acusado, a una serie de pruebas o a una prueba concreta. Entonces, de acuerdo al resultado que surgiera de esa prueba, ellos interpretaban que Dios se estaba manifestando a través de esa práctica y que les estaba diciendo si la persona era culpable o inocente. Pero vamos a charlar un poquito a ver de qué se trataban estas famosas pruebas. Una de las pruebas a las que sometían a las personas era, por ejemplo, atarla y sumergirla en un curso de agua fría, en un río, por ejemplo. Entonces, si la persona moría ahogada y se hundía y moría ahogada, decían que Dios se había manifestado y que la persona era inocente, entonces la había acogido en la Santa Gloria. Y en el caso contrario, en el caso de que el río o el curso de agua expulsara a esta persona a la superficie, la consideraban culpable, consideraban que Dios había expresado
en forma negativa sobre esa persona, entonces era merecedora de un castigo. Se imaginarán que los resultados de estas prácticas no tenían mucho que ver con la verdadera culpabilidad o inocencia de estas personas. Así como las sumergían en cursos de agua, también las podían arrojar por un barranco y si sobreviviera culpable y si moría era inocente, o tenía que retirar, por ejemplo, a los que estaban acusados de robo, de ladrones, los hacían retirar un elemento pesado del fondo de una olla con agua hirviendo, entonces si no se quemaba, si no sufría quemaduras, era inocente, y si sufría quemaduras, era culpable. Entonces se imaginarán que, de nuevo, los resultados que los imputados obtenían en estas prácticas no solía ser muy favorable y nada tenían que ver sobre la realidad del hecho que se los estaba acusando. Entonces, se dieron cuenta finalmente de que estas prácticas no servían para verdaderamente hacer justicia. Evolucionaron estos medios de prueba y pasamos a la segunda etapa que conocemos como etapa del testimonio, etapa testimonial o etapa confesional. ¿En qué consistía esta segunda etapa? En que, bueno, ya que no podemos saber, o Dios no se manifiesta en forma fiable a través de estas pruebas, a través de estas ordalías, vamos a hacer una cosa. Para probar la culpabilidad o la inocencia de las personas, vamos a basarnos en los testimonios. Si hay gente que vio el hecho y me lo puede relatar, puede utilizar eso como prueba, o bien si el imputado del delito me da información que yo puedo utilizar para saber si es culpable o inocente, nos vamos a basar en los testimonios. Vamos a poner al testimonio en el centro de la escena o en ese pedestal de oro para poder hacer justicia en los procesos penales. Hasta acá todo bien. El problema está en cómo llegamos a obtener esas conclusiones, o en realidad cómo se llegaba en ese entonces a obtener estos testimonios. Y si ustedes ven la imagen central de esta diapositiva, van a ver que hay una persona atada a esa especie de rueda y que acá hay otra persona encapuchada que está soplando sobre un brasero o avivando un fuego por encima del cual estaban haciendo rodar a esa persona como si fuese una suerte de espiedo gigante. Entonces, a través de estos mecanismos, o mecanismos similares, trataban de extraer confesiones. Se imaginarán que cualquier imputado que era sometido a esta clase de prácticas era capaz de confesar cualquier delito con tal de que no lo siguieran sometiendo a estas torturas o tormentos, y lo mismo pasaba con los testigos. Es decir, estos testimonios que se utilizaban durante esta época para tratar de hacer justicia no eran manifestaciones espontáneas, sino que todos se extraían a partir de algún mecanismo que tenía más o menos nivel de crueldad, pero en todos existía este común denominador. O lo pasaban arriba del fuego, o lo ataban, le tapaban la nariz y le echaban agua en la boca, o lo sentaban desnudo sobre una pirámide de madera, entonces iban regulando la intensidad con que el cuerpo caía sentado sobre esa cúspide. Imagínense todo el dolor que esto provocaba y la vejación que provocaba sobre las personas. Entonces, como verán, el testimonio o los testimonios obtenidos de esta manera tampoco resultaron un medio eficaz para conocer lo que verdaderamente había sucedido. Entonces, vamos a dejar la evolución de los medios de prueba acá y vamos a charlar un poco de cómo evolucionaron las investigaciones criminales. Bueno, el primer exponente que tenemos, o la primera referencia que tenemos sobre investigaciones criminales, la tenemos a partir del año 1800, también más o menos, y el principal protagonista es ese señor que ustedes ven en la tercera imagen de la diapositiva, y es Eugene Vidocq. Vidocq era un reconocido delincuente francés, era uno de los delincuentes más conocidos, más buscados y con más fama dentro del mundo del AMPA de Francia en esa época, a principios del 1800. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Vidocq es el protagonista de esta etapa? Bueno, Vidocq es el protagonista de esta etapa porque es uno de los primeros delincuentes que pasó de la noche a la mañana a ser policía, así como lo escuchan. Cuenta la leyenda que una de las tantas veces que lo habían apresado a Vidocq, este pide hablar con el jefe de policía, con el jefe de las fuerzas del orden de esa época, y en esa entrevista Vidocq le plantea que él
había recapacitado, que él tenía intenciones de cambiar de vida, entonces que tenía el deseo de enrolarse como policía, como uno de los funcionarios de esa fuerza del orden. Obviamente que el jefe de policía pensó que lo estaba cargando, no le creyó, de ninguna manera hizo lugar a ese pedido, y Vidocq le dijo que, bueno, como muestra de su buena fe y para demostrarle que verdaderamente había cambiado, él lo que iba a hacer se iba a escapar, le faltaba, esa noche lo iban a trasladar a la cárcel, al penal. Entonces él le dijo que se iba a escapar y que como muestra de su buena voluntad iba a volver ante el jefe de policía para que viera que él verdaderamente había cambiado y que quería empezar a hacer las cosas bien. Obviamente el jefe de policía siguió sin creerle, hizo que lo retiraran y efectivamente lo que pasó que como tantas otras veces, Vidocq esa noche logró escaparse y volvió ante el jefe de policía cumpliendo con su palabra. A partir de esto, el jefe de policía lo que hizo fue enrolarlo dentro de esa fuerza y Vidocq, lo llamativo de Vidocq es que comenzó a tener mucho éxito, pero comenzó a tener mucho éxito en las investigaciones que desarrollaba y en los criminales que encarcelaba porque aplicaba una técnica, porque había estudiado, porque aplicaba el método científico, porque tenía una formación como investigador. No, básicamente porque era un delator. Porque de la noche a la mañana pasó del otro lado del mostrador y los que hasta ese momento habían sido sus compañeros pasaron a ser sus presas. Entonces se daba esto de que él tuvo éxito dentro de la policía, pero no por aplicar una técnica, no por ser un gran investigador, sino básicamente por ser un delator. Y Vidocq fue el que originó una corriente de varios delincuentes que optaron por este salto de vereda y por empezar a trabajar para las fuerzas del orden, pero se imaginan que esto iba a tener poca vida, patas cortas. Hoy en día a ninguno de nosotros se nos ocurriría que para combatir la delincuencia organizada incorporemos a las fuerzas policiales o a las fuerzas investigativas delincuentes reconocidos. No tendría ni pies ni cabeza. Pero en esa época, ya les digo, tengan en cuenta que no existían las investigaciones, los cuerpos policiales no desarrollaban investigación, era todo mucho más rudimentario, y Vidocq fue uno de los que se conoce como esto de empezar a desarrollar, de aplicar cuestiones sistemáticas o de desarrollar investigaciones investigaciones entre comillas, obviamente, para poder encarcelar a los delincuentes. Esto es lo que se conoció como la etapa equívoca de evolución de las investigaciones criminales. Y finalmente las investigaciones de la mano de Sherlock Holmes, Auguste Dupin y otros personajes ficticios pasaron a lo que conocemos como la etapa precientífica. Esta etapa precientífica se dio entre mediados y fines del 1800, y acá lo mismo, tengan en cuenta que hoy para nosotros es habitual esto de que se investigue un delito o que cuando ocurra un delito vayamos a ver si hay huellas dactilares o que tratemos de extraer ADN de un pelo o que obtengamos información a partir de evidencia física procesándolo a través de la ciencia. Pero en ese momento no existía esto, no existían las investigaciones, no existía la ciencia aplicada a la investigación criminal. Entonces empiezan a aparecer estos personajes que a través de procesos inductivos y deductivos investigaban cosas y sacaban conclusiones o aplicaban algún conocimiento científico a la investigación de ese hecho y obtenían respuestas. Siempre en el campo ficticio. Ya les digo, esto era ciencia ficción. Era como nosotros vemos CSI hoy. Bueno, en esa época la gente veía Sherlock Holmes, leía Sherlock Holmes o Auguste Dupin o Poirot o esa clase de detectives. Estos detectives tenían como característica que tenían una inteligencia por encima de la media, una inteligencia superior y que tenían la capacidad de observación y que podían, ya les digo, a través de este proceso inductivo y deductivo, examinar pistas y sacar conclusiones que utilizaban para resolver casos. Entonces, hicimos un breve recorrido por la evolución de los medios de prueba, hicimos un breve recorrido por las investigaciones criminales. ¿Y dónde convergen estos dos caminos? Bueno, a partir del fines del 1800, principios del 1900, convergen en la investigación científica, en la prueba pericial. Se empieza a aplicar ciencia tanto en las investigaciones criminales como en los medios de prueba. Los medios de prueba, quien pasa a estar en el centro de la escena es la evidencia física. Principios del 1800 piensen ustedes, se empiezan a desarrollar
estudios acerca de la identificación humana a través de huellas dactilares, se empiezan a desarrollar estudios acerca de la reproducibilidad de las características que las armas de fuego le transfieren a los proyectiles y a las vainas. Es decir, hay toda una corriente de desarrollo empírico hasta ese momento, o empírico científico, se empiezan a dar los primeros pasos en ver que se puede extraer información útil a partir de evidencia física, a partir de evidencia tangible. Y ahí es donde se da, donde convergen estos dos caminos que yo les decía, de utilizar ciencia en las investigaciones criminales y de esa ciencia que se aplica a la evidencia física, y es el camino que estamos recorriendo hasta hoy. Si nos ponemos a hilar un poquito más fino, como les decía al principio, acá quizás desde fines o desde el principio de los 2000 también deberíamos aplicar a la evidencia digital. Bueno, es algo que nos queda pendiente procesar e incorporar, porque la evidencia digital hoy en día tiene una importancia tan grande, o quizás más grande, que lo que es la evidencia física. Pero si hablamos de criminalística, digamos, a la forma tradicional, nos centramos en lo que es evidencia física. Entonces, aprendimos o estamos aprendiendo que podemos extraer información de armas de fuego, de una huella dactilar, de un proyectil, de algo tan chiquito como el ADN que está dentro del núcleo de una célula, de una firma, de una mancha de sangre, de una partícula de residuo, del humo que desprende un arma de fuego al momento de dispararse. Es decir, la criminalística se enfoca en elementos materiales, en elementos tangibles, para analizarlos científicamente y poder extraer de ellos la mayor cantidad de información posible, y esa información aplicarla a la resolución de un hecho criminal. Lo que no tenemos que perder de vista es que la prueba indiciaria, la prueba científica y la prueba pericial es simplemente uno de los pilares de la investigación criminal. Como yo les contaba al principio, vieron que CSI todo se esclarecía básicamente en base a la información que se extraía de la evidencia. Entonces, si nosotros siguiéramos esa lógica, no necesitaríamos ni de la prueba documental ni de la prueba testimonial, porque solamente con la evidencia sería suficiente para esclarecer los hechos. Y esto en la realidad no sucede. La investigación criminal tiene tres patas que son de igual de importantes. Por un lado, la prueba indiciaria, esta que nos ofrece la criminalística, esta que extrae la ciencia a partir de estos indicios materiales. Pero también tenemos la prueba documental, que es todo lo que nos pueden aportar los documentos, por ejemplo, los informes que nos puede dar determinada entidad, cualquier documento, un ticket que nos demuestra que un determinado vehículo pasó por determinado peaje. Todo lo que sea documentos aporta información importante dentro de un proceso penal. Y lo mismo la prueba testimonial. Si bien los testimonios extraídos, como nosotros vimos allá antes del 1800, hoy son inconcebibles, no entrarían dentro de las prácticas de ninguna fuerza, todos somos conscientes de que los testimonios existen, de que las personas presencian o perciben a través de sus sentidos hechos criminales y que pueden transmitir lo que percibieron. Lo que sí, obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es considerarlo al momento de sopesar esa evidencia, considerar la subjetividad innata de esa clase de testimonios, pero no es que los descartamos por completo, sino que también interactúan. Estos tres elementos interactúan dentro de una buena investigación criminal. Tenemos que tratar de fortalecer cada una de estas tres patas, porque son las tres vías de recolección de información que nosotros vamos a tener para poder esclarecer el hecho que se está investigando. Entonces, acá tenemos una primera diferencia que tenemos que hacer con CSI. La prueba indiciaria y la prueba pericial es solamente uno de los pilares de una investigación criminal moderna. Bien, entonces, esa prueba indiciaria, esa prueba pericial, o lo que la criminalística le puede ofrecer a un proceso penal, también lo tenemos que entender en tres momentos diferentes. Y esto está bueno porque cada uno de los momentos, cada uno de los criminalistas, o cada criminalista, muchas veces podemos elegir en qué momento nos gusta más aportar información, porque son como compartimientos estancos, están bastante separados, tienen delimitaciones que son bastante claras y son trabajos bastante diferentes entre unos y otros. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, esta prueba pericial, esta prueba científica,
se origina al momento de la intervención del criminalista en el lugar del hecho. Entonces decimos que el primer momento es la detección y la recolección de indicios. ¿Cuándo suele suceder esto? Bueno, cuando el criminalista va a la escena del crimen. Y es un poco esto que yo les contaba de qué era lo que a mí me gustaba. Acá es donde el criminalista que llega a la escena tiene el desafío, primero, de estar en el sitio del suceso, con toda la adrenalina que eso implica, con todos los movimientos externos, con todos los estímulos, porque tengan en cuenta que una escena del crimen no es algo tranquilo y apacible donde el criminalista llega relajado y dice, bueno, a ver, ¿qué me llevo de acá? ¿Qué me sirve? ¿Qué tengo que probar? Suele haber gente gritando, gente llorando, vecinos mirando, gente pisoteando, que uno tiene que empezar a tratar de aislarse y de enfocarse en cuál es en el trabajo que tiene que realizar. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero uno nunca sabe cuando se baja del vehículo con qué se va a enfrentar. Entonces, ese desafío, esa adrenalina del momento, para mí está espectacular, y es lo que sucede en esta primera etapa de detección y recolección. La segunda etapa es lo que sucede con esos indicios que el criminalista recolecta en la escena, porque bárbaro, genial, fui a la escena, me llevé un montón de cosas, ¿qué pasa con eso? ¿Eso ya tiene información por sí? No, esos indicios yo necesito someterlos cada uno a un debido tratamiento de acuerdo a qué sea la información que yo pretendo extraer de esos elementos. Entonces remitiré la mancha de sangre a genética, la vaina y el proyectil a la división balística, la huella dactilar a dactiloscopía, y así hago, digamos, la triage de elementos y los voy dividiendo y repartiendo para que cada especialista en la disciplina que a mí me interesa lo someta a estudio y me entregue información. Entonces, esta segunda etapa sería la que se da dentro de los laboratorios específicos, en los que los especialistas, los profesionales, los científicos forenses, me dicen todo lo que me pueden aportar sobre el elemento que yo secuestré en la escena. Y finalmente, la tercera etapa sería la interpretación de los resultados obtenidos en esos peritajes en contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? En que, bueno, cada informe que me llega de esos laboratorios a los que yo remití evidencia, los tengo que interpretar, les tengo que dar un marco contextual, porque por sí solo ese informe no me va a decir nada. Yo necesito articular cada una de esas piezas con las otras para ver cuál fue el panorama completo de lo que sucedió. Entonces, eso es a lo que conocemos como reconstrucción de la escena del crimen. Sería como una interpretación analítica de todos los resultados que recolecté en la escena del crimen, procesé en los laboratorios y ahora me toca encajar para poder entender qué fue lo que sucedió y poder aportar la información a la justicia para que terminen fallando de una u otra forma. Entonces, ese sería como el transcurso básico de una investigación o de los aportes que el criminalista puede hacer dentro de una investigación criminal. Tenemos que tener en cuenta que el aporte se da también, si lo queremos mirar con los ojos del proceso penal, se da desde dos momentos. En primer lugar, durante el desarrollo de la investigación. Es decir, que es vital que quien es el funcionario judicial encargado de llevar adelante la investigación tenga el asesoramiento de un criminalista. ¿Por qué? Porque es el que lo va orientando sobre las cuestiones técnicas. Es decir, esto no debería, la relación no debería ser, bueno, te mando un oficio, intervení, te pido que vayas al lugar, después te mando un oficio al laboratorio para que haga las cosas, y después te mando un oficio para que proceses los resultados, sino que el aporte que hace el criminalista dentro de la investigación o que tiene que hacer codo a codo trabajando con el fiscal o con el funcionario judicial que esté llevando adelante esa causa, es asesoramiento constante, es decirle, bueno, qué pericias les conviene hacer, qué pericia o qué peritaje le conviene hacer primero que otro, o cuál le va a dar información más rápida, o cuál le va a permitir pedir una orden de allanamiento, por ejemplo. Es decir, ese asesoramiento constante y continuo al fiscal es vital porque le permite al fiscal ir tomando decisiones diarias acerca del curso de investigación. ¿Qué línea investigativa darle más fuerza? ¿Cuál descartar? ¿Cuál postergar? Le permite tener ese panorama científico, si se quiere, actualizado, y a su vez también lo va alertando sobre las expectativas que tiene que poner sobre cada una de las evidencias. Muchas veces pasa que los fiscales son abogados y no conocen de ciencia o de cuáles son los resultados que puede arrojar determinada pericia, entonces se pone demasiada expectativa en una línea de investigación y en los resultados que me va a arrojar una pericia, y después resulta que esa pericia o que esa evidencia no me aporta información. Entonces, medio que se desmorona
toda la investigación criminal por haber puesto demasiado fuerza en eso. Bueno, el criminalista lo que tiene que ir haciendo a diario es esto, es ir trabajando codo a codo con el fiscal e ir asesorándolo sobre las distintas posibilidades que va teniendo. Eso sería durante la investigación, y después el otro aporte fundamental que hace el criminalista es en la etapa de debate, es decir, en los sistemas judiciales acusatorios donde toda la prueba se produce en audiencia de debate oral y frente a frente contra el jurado, contra los jueces profesionales, contra los jueces técnicos, es el perito el que tiene que exponer. Y esto requiere un doble desafío. Por un lado, que el perito no solo tiene que ser un buen científico, el criminalista no solamente tiene que comprender los alcances y las limitaciones de su disciplina, sino que también las tiene que saber expresar, de forma escrita y de forma oral. Porque el mejor científico, el mejor criminalista, si no me puede ser claro, no puede ser conciso y no puede ser preciso al momento de expresarse en una audiencia de debate, todo el trabajo excelente que pudo haber hecho en la etapa de investigación no se puede incorporar o no se puede entender o no se puede comprender al momento decisivo que es en esa audiencia de debate, cuando el trabajo se transforma en prueba y cuando el jurado o el juez técnico tiene que valorar lo que se produjo. Entonces, es imprescindible que todos los criminalistas desarrollemos competencias de expresión oral y escrita, justamente para esto, para tratar de ser lo más claro, lo más conciso, y que nuestras conclusiones no se sobreestimen, es decir, no se les dé más valor del que tiene verdaderamente, ni se subestimen. Entonces, para esto es preciso tener un dominio del lenguaje y una utilización precisa de los términos, que si no la tenemos, pasa esto. Todo nuestro trabajo no... El momento culmine, el momento de oro, que es cuando lo tenemos que presentar y lo tienen que evaluar para tomar una decisión sobre una persona, no se puede hacer o se hace de forma defectuosa. Entonces, este sería a grandes rasgos como un esquema de todos los momentos en los cuales y las formas en las que un criminalista aporta valor a la investigación criminal. Y para ilustrar un poco esto que recién les venía comentando, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora del rompecabezas que plantean Bebel y Garner en este libro que les pongo acá la captura de pantalla de la tapa. Reconstrucción práctica de la escena reconstrucción y análisis de la escena del crimen. Y lo que plantean ellos es que el trabajo del criminalista es como armar un rompecabezas. El problema o la dificultad extra que tenemos los criminalistas al momento de desempeñar nuestra tarea es que a ese rompecabezas le falta el modelo de referencia. Vieron que cuando ustedes compran un juego, en la tapa de la caja está el diseño al que nosotros tenemos que llegar luego de poner en orden cada una de las fichas. Bueno, cuando los criminalistas ejercemos nuestra profesión, tenemos que armar un rompecabezas, pero no tenemos ese modelo. Es decir, nuestras piezas no sabemos qué van a terminar conformando. Ese sería el primer desafío. Como si esto fuera poco, ese rompecabezas que nos toca armar, le faltan piezas, no es un juego completo. Entonces vamos a tener lagunas de incertidumbre, ¿sí? Esas piezas faltantes va a ser información que no está, porque no se puede recuperar, porque lo que hace un criminalista es tratar de entender un hecho, pero nunca lo va a poder comprender o reconstruir de la misma forma que si lo estuviéramos viendo en un video. ¿Qué pasó segundo a segundo con cada uno de los imputados y cada acción por acción? Sino que lo que vamos a ir tratando de hacer es de poner en orden la mayor cantidad de piezas posibles, pero ya sabemos que no las vamos a tener todas. Y como si esto fuera poco, como si la falta de modelo de referencia y la falta de piezas no fuera suficiente, también dentro de ese juego vamos a tener mezcladas piezas de otro juego. Y esto es un poco pensando en qué sucede cuando el criminalista llega a la escena del crimen. Imaginemos la escena de un homicidio. Nosotros llegamos, nos paramos en el medio de la escena y tenemos que decidir, o en el medio de un departamento, imaginemos que esa escena es un departamento o una casa, y tenemos que decidir qué de todo lo que hay en esa casa me va a brindar información útil para el hecho que estamos investigando, un homicidio. Porque, y acá, y esto es una de las cosas más difíciles de lograr, es donde empieza a jugar el criterio profesional. Acá no es que el criminalista llega y dice, bueno, agarra 1 millón de bolsas de papel y empieza a embalar todo lo que ve suelto, todo lo que le puede parecer evidencia, porque después va a terminar una causa penal con 100.000 elementos secuestrados y que no vamos a saber para qué los secuestramos o a qué
especialista, a qué laboratorio tenemos que derivar cada uno de los elementos para que nos dé qué información. Entonces, el procesamiento de la escena es una etapa crítica en el cual yo tengo que proponer o tengo que tratar de recolectar la mayor cantidad de elementos útiles posibles, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con útiles? Quiero decir que me den información para el hecho que estoy investigando, ¿sí? Entonces, acá viene un poco esto de que la escena tiene mezclada piezas de otros juegos, porque dentro de todo ese cantidad de elementos que yo puedo ver dentro de una casa, que puede tener cualquiera de nosotros dentro de una casa, el criminalista tiene que tratar de detectar cuáles de esos van a ser útiles para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó en esa escena. Entonces, un poco así se cierra esta metáfora del rompecabezas en que no tenemos un modelo de referencia, no tenemos toda la información de lo que sucedió, sino que vamos a poder reconstruir fragmentos parciales y que tenemos un gran desafío al momento de determinar qué va a ser evidencia y qué no, al momento de secuestrar cada uno de esos elementos. Entonces, a partir de toda esa información que nosotros nos llevemos de la escena del crimen, vamos a intentar responder el qué sucedió en ese lugar, el dónde, vamos a tratar de dar respuesta en dónde pasó determinado evento, cuándo, el con qué, el quiénes, el cómo. Y acá hay algo que tenemos que estar atentos y separar, porque se da una confusión frecuente o en pedirle al criminalista que responda el porqué de un hecho delictivo. Y el porqué no va a ser respuesta que va a dar el criminalista, sino ese más bien va a ser un enfoque criminológico. El por qué sucedió, los motivos que llevan a una persona a convertirse en delincuente o a cometer determinado hecho, va a necesitar de un enfoque psicológico, de un enfoque sociológico, de un enfoque desde las ciencias sociales que el criminalista no le va a poder dar y quizás sí le va a poder dar el criminólogo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que cuanto mayor sea la cantidad de información que yo recupere en la escena y mayor sea la calidad de esa información que yo me estoy llevando, mayor sea la calidad de información que puedo extraer de esos indicios, más preguntas de estas que yo tengo a la derecha de la pantalla voy a poder responder, y cuanto de menor calidad sea o menor cantidad de información me lleve, más incertidumbre, más espacios vacíos voy a tener y menos preguntas voy a poder responder. Tengan en cuenta que en un caso habitual nunca podemos responder todas estas preguntas a partir de la evidencia física. Sería muy raro. Solamente vamos a poder responder algunas, las que la evidencia me permita. O incluso en algunos hechos no voy a poder responder ninguna. Y entonces acá tenemos otra diferencia grande con CSI. Ellos siempre responden todas a partir de la evidencia física, perfecto, y en una horita te cierran el caso. Bueno, la realidad es que los criminalistas estamos un poco más limitados. ¿Y de qué manera vamos a tratar de responder esas preguntas? Bueno, a través de la aplicación de la ciencia. Y cuando hablo de ciencia, hablo de conocimiento obtenido a partir de la aplicación del método científico, ¿sí? Ese método científico que consiste en observar, en plantear preguntas, en generar una hipótesis, en realizar experimentos, llegar a conclusiones y publicar, y esto es muy importante. ¿Publicar en dónde? En libros no, publicar en journals, en revistas científicas con referato, que tengan o que sean reconocidas por la comunidad científica relevante. Dentro de la criminalística o dentro de las ciencias forenses tenemos Science and Justice, tenemos el JFS, el Journal of Forensic Science Internacional, que son todas revistas científicas en las cuales se publica conocimiento válido acerca de las distintas disciplinas forenses. Está el journal también específico de armas de fuego, que es el que publica AFTE, o la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta, el de la IAI, la Asociación Internacional para la Identificación. Existen un montón de journals científicos, pero la información que está ahí publicada, que sufrió proceso de revisión de pares, que tiene determinados estándares de calidad, porque esos journals no publican cualquier cosa, sino que la información que ahí se publica pasa por este sistema de validación de conocimiento, que es conocimiento válido, reconocido como válido por la comunidad científica. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que utilizar y que aplicar a la evidencia para tratar de, como decían los viejos criminalistas, hacer hablar a esos testigos mudos que son los indicios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a aplicar ciencia? ¿O por qué vamos a basarnos
de la ciencia para poder darle respuestas a la justicia? Bueno, básicamente porque la ciencia es la menos imperfecta de las formas que nosotros tenemos disponibles para poder comprender la realidad que nos rodea. Esto no solo aplica al ámbito de la criminalística, sino a cualquier ámbito, al médico, al astronómico, al físico, al que a ustedes se les ocurra. Siempre tratamos de extraer, tratamos de comprender la realidad que nos rodea a través de métodos validados por la ciencia o de conocimiento validado por la ciencia. Entonces, los procesos judiciales no son la excepción, y lo que nosotros tendemos a buscar es la verdad. Entonces, para comprender la mejor forma que tenemos, o la mejor forma que tenemos de acercarnos a esa verdad, porque la verdad absoluta no la vamos a alcanzar nunca, pero sí de acercarnos a esa verdad es a través de la aplicación de ciencia. Por eso es que existe o tiene su razón de ser la criminalística o la ciencia forense. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las prácticas forenses todas tienen algún grado de subjetividad, algunas más que otras, como por ejemplo todo lo que sean métodos de identificación de patrones, es decir, comparación de huellas dactilares, comparación de evidencia balística, vainas, proyectiles, comparación de firmas, comparaciones incluso de ADN, aquellas que son mezclas complejas, tienen mayor grado de subjetividad que otras. Entonces, un poco esto viene a desarticular este mito de que como la criminalística aplica ciencia, la ciencia es objetiva y es irrefutable y es verdad absoluta. No, esto no es así. Hay un debate muy interesante que proponen el PICAST, que es un informe que hizo el Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología, y que es uno de los primeros en plantear esta división entre métodos objetivos y métodos subjetivos. Y hay una serie de vulnerabilidades que tienen los métodos subjetivos, o los que tienen mayor grado de subjetividad que otros, porque todos en realidad tienen algún grado de subjetividad, pero bueno, es una discusión muy interesante que se dio a partir de ese informe PICAST del año 2016 y que se sigue desarrollando, se sigue profundizando y se sigue llevando adelante investigaciones para ver cuáles son las influencias y cuáles son los alcances y las limitaciones de estos métodos. Otro elemento importante de la ciencia es que ya no admitimos respuestas 100% certeras, categóricas, sin error, o fehacientes, categóricas e indubitables, como se decía en otra época, o margen de error cero, o infalibles, o error despreciable, o cualquier otro tipo de formulaciones que a ustedes se les ocurra. La comunidad científica no admite esa clase de respuestas, entonces la ciencia forense tampoco las puede ofrecer. Si nos jactamos de hacer ciencia, nosotros como criminalistas no podemos decir que la huella que se levantó en el celular robado pertenece a fulanito de tal con un 100% de eficacia, o 100% seguro, o de forma fehaciente, categórica e indubitable. Siempre todas las prácticas van a tener un margen de error. El problema está en que en algunas prácticas lo podemos calcular y en otras no existe forma de calcularlo. Entonces, también es otro desafío que están teniendo las prácticas de identificaciones de patrones, esto de tratar de medir cuál es el margen de error que ya se comprobó que existe sobre las prácticas. Sobre las prácticas no se puede medir, se intentó sobre los operadores, y lo mismo. Esto es uno de los desafíos de la ciencia forense moderna, pero lo que sí hay un acuerdo unánime es en que ya no podemos brindar esas conclusiones que hasta primeros años de los 2000 eran habituales, e incluso en muchos lugares siguen siendo habituales, de pericias categóricas e indubitables o 100% certeras. Y por otro lado, también se avanzó mucho dentro de la ciencia forense en lo que son los alcances y también las limitaciones de las prácticas, ¿sí? En manifestar no solo qué es lo que yo puedo hacer, sino hasta dónde puedo informar, hasta dónde puedo hacer, qué puedo hacer y qué no, qué puedo decir y qué no. Dentro de este berenjenal que se quiere de disciplinas que les fui contando, tenemos que entender que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria, tiene un enfoque multidisciplinario. Esto quiere decir que se puede nutrir de la disciplina que a ustedes se les ocurran para intentar acercarse a la verdad dentro de un proceso judicial. Básicamente, dentro de las disciplinas que componen o de las cuales se puede nutrir la criminalística, tengan en cuenta que las que yo le menciono acá no es una lista taxativa, sino que son quizás las más con mayor frecuencia intervienen, pero no es que no pueda figurar otra.
Pero estas disciplinas se dividen a grandes rasgos en dos grupos. Por un lado, tenemos aquellas disciplinas que tienen un origen científico más consolidado, que provienen de las ciencias naturales o que vienen de las ciencias exactas, como por ejemplo la química, la biología, la genética, la antropología. Son aquellas disciplinas que vienen con un recorrido científico más desarrollado, en contraposición con las otras, que son generalmente estas prácticas que tienen que ver con la comparación de patrones, como por ejemplo la identificación balística, o la identificación documentológica, o la identificación papiloscópica, la odontología, la comparación de voces, o la comparación de marcas de herramientas, que nacieron, no tienen un recorrido tan robusto y tan largo como las disciplinas de la columna de la izquierda, sino que estas tienen su origen en laboratorios policiales que surgieron ante la necesidad de la justicia de obtener determinada respuesta, y se originaron, ya les digo, a fines del 1800, principios del 1900, con una fuerte carga empírica, una fuerte impronta empírica, y después, como a los ponchazos, si se quiere, o de a poco, se fueron ayornando a las exigencias y de hecho están en proceso de adaptación a las exigencias que la comunidad científica en general le ofrece, le solicita a todas las disciplinas, pero están en un estado de madurez mucho menor que aquellas más consolidadas, como les decía, la medicina, la física, la palinología. Entonces, tenemos por un lado las que se originan a partir de ciencias consolidadas, que tienen mayor desarrollo científico, y por el otro lado, aquellas que tienen una fuerte impronta empírica, que surgieron en laboratorios policiales, y las cuales tienen también menor conocimiento de los alcances, las limitaciones y las incertidumbres. Acá la palabrita clave creo que es incertidumbre. Y a modo de definición, a mí la que me gusta usar siempre es la que propone la Academia Americana de Ciencias Forenses, la AAFS. Entonces, porque me gusta esta definición porque es bastante amplia, amplia, general, y teniendo en cuenta que toda definición lo que hace es limitar, esta la limita lo menos posible. Perdón. Entonces, la Academia Americana de Ciencias Forenses nos dice que la ciencia forense es cualquier ciencia utilizada con fines legales, ¿sí? Es decir, cualquier disciplina que yo utilice dentro del ámbito de la justicia se convierte automáticamente, si se quiere, en esa disciplina forense. Las ciencias forenses se utilizan en todo el mundo para resolver disputas civiles, hacer cumplir con la justicia las leyes penales, las reglamentaciones gubernamentales y proteger la salud pública. Fíjense cómo en esta parte de la definición amplía no solo a casos penales, sino que también interviene en disputas civiles o incluso reglamentaciones administrativas o cuestiones de salud pública. No se queda solo con la investigación de hechos penales. Y acá tenemos otra diferencia grande con lo que veíamos en la serie. ¿Se acuerdan que en la serie en CSI habíamos dicho siempre se investiga, todo lo único que investigan son muertes violentas? Bueno, acá vemos que no solamente el criminalista investiga muertes violentas, puede investigar una estafa, puede investigar un robo, puede investigar una desaparición de persona, puede un abuso sexual, lo que a ustedes se les ocurra. Y finalmente, que los científicos forenses pueden participar en cualquier momento en el que se necesite un análisis científico para encontrar la verdad y buscar justicia en un proceso judicial. ¿Sí? Esto un poco hace referencia a lo que yo les contaba, no solamente al momento de dar declaración en el juicio oral o al momento de presentar el dictamen pericial para que se convierta en prueba, sino que puede participar en cualquier instancia del desarrollo de esa investigación judicial para brindarle o para darle valor agregado a esa investigación. Entonces, bien, ahora lo que nos quedaría por responder es esa pregunta que nos hicimos al principio. Entonces, ¿el ser criminalista es como CSI efectivamente? ¿Sí o no? Porque vimos lo que es CSI, vimos lo que es el criminalista, pero quizás haya muchos o haya algunos que no les haya quedado claro. Entonces, acá es donde me voy a tomar la licencia para hacer algo que no suelo hacer habitualmente, que es ser autorreferencial. Entonces, si tuviera que hablar de mí o si tuviese que contarles mi experiencia personal o responder yo a esta pregunta, si es o no es como CSI, yo les voy a decir que gracias a la criminalística trabajé en el campo, pude ingresar a la escena del hecho, eso que tanto anhelaba, pude hacer
diligencias de calle, trabajar en el campo. Pude trabajar en el laboratorio y conocer cómo es el uso de esta tecnología de punta que llegó al país en ese año, en el 2011, y ser uno de los pocos operadores IBIS de la Argentina. Puede disparar con cualquier cantidad de tipos de armas diferentes contra todos los tipos de superficie que se les ocurran, hacer experimentaciones, probar, ejercitar, verificar, charlar con compañeros, ver de qué manera se comportaban esas armas y qué, o los proyectiles y cómo incidían sobre distintas superficies, en fin. Tuve la oportunidad de salir en televisión, de brindar asesoramiento en una serie sobre criminalística que se filmó en Argentina hace unos años. Tuve la oportunidad de formar grupos de trabajo con un montón de personas distintas, un montón de especialidades, con un montón de profesionales en las fuerzas más importantes de la República Argentina. Tuve la posibilidad de intervenir en hechos mediáticos, esos de relevancia mediática que salen en la tele cada 5 minutos. Tuve la oportunidad de practicar o de ejercer distintas disciplinas, identificación o recolección de huellas dactilares, participar en balística forense, en lo que es el procesamiento químico de la escena del crimen. Tuve la oportunidad de realizar inspecciones oculares no solo en la ciudad, sino también en la montaña, en las mesetas patagónicas, en lugares completamente inhóspitos. He tenido que cruzar con vehículos con balsas sobre ríos. He viajado a otros países y conocido profesionales de la criminalística, los más destacados y los más reconocidos a nivel latinoamericano, y participado en congresos. Pude dar clase en un montón de lugares, en el Instituto de la Policía Federal, en la Universidad Nacional del Comahue, actualmente estoy dando clase en el Instituto Superior de Seguridad de la Policía de Neuquén. Pude dar conferencias y participar de congresos. Pude conocer laboratorios de otros países y ver cómo se desarrolla la profesión en, por ejemplo, el laboratorio de criminalística de Miami. Pude visitar la Universidad Internacional de Florida y conocer el grupo excelente de profesionales y la calidad humana de la gente y de profesionales y el desarrollo y el presupuesto que tienen y cómo trabajan en los laboratorios forenses de la FIU. Pude manejar un Unimog. Pude andar en lancha, volar en helicóptero, recorrer el país. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, la realidad es que no es como CSI, es muchísimo, pero muchísimo e infinitamente mejor. Entonces, bien, con esto le damos cierre a la charla. Y bueno, quedo abierto a las dudas o consultas o preguntas que hayan surgido o que puedan surgir. María, estoy a disposición. Sí, aquí en el chat hay algunas preguntas que voy a ver si las puedo abrir. Muchísimas gracias, Juan Pablo, ha sido muy interesante. Mira, por aquí Jordi Pineo nos pregunta, en general, las series sobre crímenes, ¿en qué medida sirve como fuente de conocimiento para los criminales para cometer sus delitos? Es una gran pregunta. La realidad es que no conozco ningún estudio en el cual se le haya preguntado a un criminal si lo que hizo lo aprendió en una serie televisiva. Entonces, está buena la pregunta, estaría bueno saberlo, pero la realidad es que no tengo respuesta. Porque para eso tendríamos que, ya les digo, interrogar a los criminales para saber si lo que hicieron tomaron información de la serie o no. No, estaría bueno, quizás sirva como disparador de investigación, de alguna investigación, pero no se la puedo responder. Vale, voy a mirar a ver qué más hay. Vale, Jesús Ortega pregunta, dice Maestro Acorinti, buenos días, saludos desde México, tengo preguntas. ¿La criminalística es ciencia o disciplina? ¿Qué diferencia hay entre ciencias forenses y ciencias criminalísticas o técnicas periciales? Mire, sobre eso hay un gran debate. Depende del autor que ustedes elijan o depende del autor que ustedes miren. Algunos lo van a tratar como una ciencia, otros van a decir que es una disciplina. Hay conflictos incluso para definir qué es una ciencia. Entonces, la realidad es que cuando... yo trato de no entrar mucho en esas discusiones sobre las definiciones, sobre qué es o qué no es, porque en definitiva lo que nos va a interesar es cuáles son los resultados o cuáles son las respuestas que esa
práctica, disciplina, ciencia me va a ofrecer, y no tanto en la definición. Si para ustedes es una ciencia, será una ciencia, y a quien le guste decir que es una disciplina, será una disciplina, pero me parece que eso termina siendo una discusión de forma más que una discusión de fondo. Y siempre trato de concentrarme en esto, en la discusión de fondo, en que el contenido que nosotros, o el conocimiento o la información que le tratemos de dar a la justicia, eso tiene que tener sí o sí asidero en conocimiento científico. Si lo quieren tomar como una práctica o como una técnica, para mí está bien. Creo que va más en cuestiones de gusto que, nada, que en una discusión que valga la pena entreverarse. Después, Vanessa, ¿cuáles son los países más alcanzados en cuanto a tecnología aplicada a la criminalística? Y sin duda los países más avanzados son los que tienen más presupuesto. Ya les digo, y sí, más presupuesto, y no solo en tecnología. Acá el avance, quizás medirlo en términos presupuestarios o en términos tecnológicos, termina siendo un poco injusto, porque pasa esto, que tiene más presupuesto suele ser quien tiene más tecnología. Pero en realidad yo creo que el avance o el estado de avance se puede medir en las discusiones que se está dando en las comunidades científicas de cada país. Sin dudas, o a mí el que más me atrae o el norte que miro yo siempre para tener de referencia es lo que sucede en Estados Unidos. La realidad es que fueron los primeros en detectar fallas en los problemas forenses, en tratar de corregir esas fallas, en publicar. Hay mucha información que es pública y abierta, entonces eso me parecen valores agregados, no solamente hacer publicaciones cuando a mí me van bien las cosas, sino también publicar cuando a mí me va mal. Entonces creo que la riqueza o lo que nosotros podemos ganar es aprovechar esas experiencias donde a otros países les fue mal o los problemas que tuvieron y capitalizarlos en los nuestros en pos de mejorar. Pero ya les digo, a mí como modelo de referencia me gusta mucho la dinámica que llevan las ciencias forenses en Estados Unidos. Y luego nos pregunta otro alumno del máster que cuáles son las principales limitaciones de las técnicas forenses actuales y cómo se gestionan en una investigación real. Depende. Cada práctica tiene sus limitaciones. No sería posible hablar de limitaciones en general. Sí, cada práctica, cada procedimiento, cada disciplina va a tener alcances y limitaciones. Hoy en día lo que se está tratando de erradicar, como yo les contaba, es esto de primero reconocer que las que las pericias no son infalibles, que no tienen 100% de certeza, que ya les digo, es algo que a lo que veníamos acostumbrados a escribir en las conclusiones hasta mediados de los años 2000, y resulta que la comunidad científica ahí nos puso un freno. Entonces, concientizar sobre eso ya es un salto importante, porque hubo un cambio de paradigma en lo que son las ciencias forenses a partir del 2009 y del 2016, a partir de 2 informes que se dieron en los Estados Unidos, un poco revisando las cuestiones que ellos veían que estaban mal y haciendo público. Son el informe del año 2009 de la Academia Nacional de Ciencias, o la NAS, y el informe del 2016 del PICAST, que es el Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología del año 2016. Esos 2 informes fueron completamente disruptivos. Hay un antes y un después de la ciencia forense a partir de esos informes. Entonces yo creo que, justamente esos informes lo que vienen a hacer es a plantear un montón de limitaciones, a plantear esto de que las ciencias no son certeras, a partir de que presten atención qué pasa con los sesgos cognitivos, presten atención que hay prácticas que ustedes están utilizando que no tienen ningún fundamento científico, como por ejemplo la identificación de victimarios a través de las marcas de mordeduras que dejaban sobre las víctimas. Entonces, la comunidad científica en general hizo una revisión de las ciencias forenses y dijo, bueno, muchachos, miren que acá hay cosas que vienen flojas de papeles, y ahí planteó un montón de limitaciones. Yo creo que el mayor desafío que tenemos los criminalistas hoy en día es recoger el guante de esas observaciones que nos hicieron y empezar a ponerlas en práctica, porque hay muchos que siguen trabajando bajo los lineamientos del viejo paradigma, del pre-2009. Entonces, ahí es donde se ve el salto o la carencia más grande, en que seguimos trabajando con libros viejos. Y luego, por último, ¿qué áreas de investigación consideras más prometedoras actualmente en el campo de las ciencias forenses? Bueno, hay muchas.
dentro de lo tradicional que veníamos hablando, por ejemplo, algo muy desafiante es esto de poder determinar cuál es el margen de error de determinadas prácticas, de las prácticas subjetivas, o de convertir esas prácticas subjetivas en prácticas más objetivas, es decir, de poder cuantificar. Cuando nosotros hacemos comparación de patrones, llamémosle patrones a cualquier cosa, huellas dactilares, proyectiles, vainas, cuando comparamos dos elementos para ver si coinciden, si tienen un origen común, la mayoría de esas prácticas son subjetivas, como les conté. Entonces, hay mucha inversión en tiempo, en dinero, en recurso humano, en tratar de que esa subjetividad pase a ser más objetiva, es decir, en poder brindarle valores a esa comparación y que después se pueda volcar en una estadística para decir qué tan parecidos son dos objetos o qué tantas probabilidades hay de que esos dos objetos tengan un origen común. Ese sin duda es uno, y por otro lado también no hay que perder de vista todo lo que está sucediendo con el mundo digital. Entonces, yo creo que dentro del campo y de los delitos que se cometen en el mundo digital, nada, ahí creo que es inconmensurable la posibilidad de progreso y de estudio y de avance diario. Lo que pasa es que, nada, para una sola persona, para un criminalista, para un generalista, y es imposible abarcar en profundidad cada uno de esos temas. Saber de criptoactivos y saber de genética y saber de... Entonces, nada, creo que son dos campos, lo de lo analógico y lo de lo digital, pero del campo digital le reconozco que hay un potencial sumamente grande para extraer información y poder aportar esa información a las investigaciones judiciales. Pues muchísimas gracias. Así concluye la masterclass de hoy, Desmontando mitos del CSI. Recordaros que dentro del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada encontraréis múltiples sesiones como esta y otros ámbitos de interés para poder prevenir y analizar la criminalidad desde un punto de vista aplicado y profesional. Aquellas personas que estéis interesadas en el máster podéis dejárnoslo saber, también podéis pedir cita porque recordad que solamente hay 20 plazas y se asignan por orden de inscripción. Y esperamos que esta sesión haya contribuido a una comprensión mucho más profunda de cuál es la realidad de las ciencias forenses, así como también las diferencias entre la ficción y la práctica profesional, que por lo que veo en los comentarios, Juan Pablo, ha sido un éxito. Me alegra Dicho mucho. esto, en nombre de LISA, del equipo de LISA Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias, Juan Pablo, por compartir tus conocimientos y experiencia. Estamos convencidos de que hemos enriquecido no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a todos los alumnos de LISA Institute de los programas formativos y másters. Muchísimas gracias.